Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido a esta tercera parte de nuestra princesa Yasmín, donde estaremos haciendo su monito y su blusita. Que si no ha visto los vídeos anteriores, donde les indico los vídeos que deben seguir para realizar el cuerpo base, y luego la segunda parte donde realizamos el cabello con su diadema y todos sus moños, pues en la descripción de este vídeo yo les dejaré dichos enlaces. Así que sin más, comencemos. Vamos a necesitar dos piezas iguales para el mono de Yasmín. Entonces vamos a iniciar utilizando hilo de color dorado. Si usted tiene uno más brillante, estoy segura de que le quedará mucho más bonito. Pero bueno, este es el que yo tengo a la mano. Vamos a iniciar haciendo 20 cadenas. Una vez tengan listas las 20 cadenas, vamos a hacer un puntico deslizado justo en la primera cadena, manteniéndolo así bien derechito. Vean. Hacemos un puntico deslizado aquí en esta cadena. Listo. Se nos va a formar este anillito. Ahora vamos a comenzar a realizar 20 puntos bajos y vean dónde los vamos a estar trabajando. Al igual que como hicimos los mechones, recuerden que estuvimos trabajando agarrando las hebritas de atrás, pues así mismo haremos esta parte de la ropita de Yasmín. Entonces comencemos a realizar 20 puntos bajos tomando esa hebrita de atrás. 1, o sea que es un punto bajo por cada cadena que realizamos. 2, 3, 4. El detalle para que no les sea tan difícil agarrar estas hebritas de atrás es pues realizar cadenas no tan ajustadas, sino más bien sueltecitas. Entonces así continuaremos realizando puntos bajos hasta tener un total de 20. Justo el último punto bajo lo vamos a realizar aquí, en esta hebrita que sigue, donde, o sea, la hebrita que se formó cuando realizamos el punto deslizado. Entonces, justo acá también vamos a hacer cambio de color, o sea que dejan el punto bajo hasta este momento. Ya podremos cortar la hebrita de color naranja, pues ya no la necesitaremos. Y vamos a comenzar a utilizar el hilo de color agua fuerte. O el que usted esté utilizando. Hacemos un nudito. Y ya que lo tengamos listo, entonces terminamos este punto bajo agarrando la hebrita de color agua fuerte. En la vuelta 2 vamos a estar realizando 20 puntos deslizados tomando solo esta hebrita trasera. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos deslizados hasta terminar la vuelta. En la vuelta 3 estaremos realizando 20 aumentos y terminaremos la vuelta con un total de 40 puntos. Estos aumentos lo estaremos trabajando también tomando solo la hebrita trasera. 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. 2 aumentos. Hagamos uno más. 3 aumentos y así continuaremos haciendo aumentos hasta terminar la vuelta. Desde la vuelta 4 y hasta la vuelta 6 estaremos realizando 40 puntos bajos sin aumentos ni disminución y ahora sí vamos a necesitar un marcador. Entonces coloquemos el marcador y comencemos. No se vayan a saltar este primer puntico que queda bien ajustadito ahí. Entonces vamos a comenzar 40 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos durante toda la vuelta y de igual forma las siguientes vueltas hasta la vuelta 6. En la vuelta 7 vamos a repetir durante 4 veces 8 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 36 puntos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y seguido una disminución. Y así repetiremos 8 puntos bajos y una disminución 4 veces más hasta terminar la vuelta. Durante las vueltas 8 y 9 haremos 36 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta y la vuelta 9. En la vuelta 10 haremos lo siguiente, iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Seguido haremos una disminución. Ahora estaremos realizando durante 3 veces, lo vamos a repetir 3 veces, 7 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Y esto mismo, 7 puntos bajos y una disminución, lo vamos a repetir 2 veces más y nos van a quedar 4 punticos para terminar la vuelta. Y como les había dicho, nos han quedado 4 puntos para terminar la vuelta y haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Hemos terminado esta vuelta con un total de 32 puntos. Desde la vuelta 11 y hasta la vuelta 13, o sea 3 vueltas, estaremos realizando 32 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta y de igual forma hasta la vuelta 13. En la vuelta 14 vamos a repetir durante 4 veces 6 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 28 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y seguido la disminución. Y así repetiremos 6 puntos bajos y una disminución 3 veces más hasta terminar la vuelta. Desde la vuelta 15 y hasta la vuelta 25 estaremos realizando 28 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos durante toda la vuelta y de igual forma que esta vuelta estaremos realizando hasta la vuelta 25. Una vez hemos terminado la vuelta 25, pues vamos a hacer la unión de ambas piernas. Vamos a tejer primeramente 28 puntos bajos en esta pierna de acá y las voy a comenzar en el tercer punto contando a partir de donde terminamos hacia detrás. 1, 2, 3, aquí. Esto es aproximado, no tiene que ser exactamente ahí. No va a variar en nada su amigurumi. Entonces, vamos a comenzar ahí 28 puntos bajos, o sea, toda la piernita. 1, 2, sujetamos esta hebra, 3, vamos a ir asegurando esta hebrita a la misma vez, ya llevo 4, o sea que la voy a ir dejando por debajo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Listo, vamos a saltar a la otra piernita y justo aquí pues vamos a comenzar los 28 puntos bajos de esta pierna. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos hasta terminar toda esta piernita, y esta vuelta en total lo vamos a terminar con un total de 56 puntos. La vuelta 27 la vamos a hacer de 56 puntos bajos sin aumentos ni disminución. Coloquemos el marcador y comencemos a realizar puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta, y de igual forma las vueltas que siguen. Ya en los subtítulos usted puede ver hasta qué vuelta continúe tejiendo 56 puntos bajos sin aumentos ni disminución, pero yo les diré al regreso, pues recuerde que la mayoría de mis amigurumis los diseño, los grabo todo en el mismo momento. Efectivamente he tejido desde la vuelta 27 hasta la vuelta 31 los 56 puntos bajos sin aumento ni disminución en cada vuelta. En la vuelta 32 comenzaremos haciendo un punto bajo. Seguido haremos un medio punto alto. Ahora repetiremos durante 4 veces 4 puntos altos y una disminución de punto alto. Comencemos con 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y seguido una disminución de punto alto. Los dejamos a media ambos y luego los cerramos un tico y tendremos la disminución. Y asimismo repetiremos 4 puntos altos y una disminución 3 veces más. Una vez hayamos repetido 4 puntos altos y una disminución de punto alto durante 4 veces, entonces haremos un medio punto alto, y seguido un punto bajo. Y así como hemos realizado desde un punto bajo hasta el otro, o sea, un punto bajo, un medio punto alto, luego 4 repeticiones de 4 puntos altos y una disminución de punto alto, luego un medio punto alto y otro punto bajo, esta misma secuencia la repetiremos una vez más hasta terminar la vuelta. Hemos terminado esta vuelta 32 con un total de 48 puntos. En la vuelta 33 haremos primeramente 2 puntos bajos. 1 y 2. Seguido haremos 2 medios puntos altos. 1 y 2. Ahora repetiremos durante 4 veces 2 puntos altos y una disminución de punto alto. 1, 2 puntos altos y seguido una disminución de punto alto. Y asimismo 2 puntos altos y una disminución. Lo repetiremos 3 veces más para tener un total de 4 repeticiones. Una vez terminemos las 4 repeticiones, entonces hagamos 2 medios puntos altos, 1,
2 y seguido 2 puntos bajos. 1 y 2. Y ahora en este otro lado estaremos repitiendo exactamente lo mismo. 2 puntos bajos, 2 medios puntos altos, las 4 repeticiones de un punto alto, perdón, las 4 repeticiones de 2 puntos altos y una disminución de punto alto. Luego 2 medios puntos altos y 2 puntos bajos. Asimismo repetiremos una vez más hasta terminar la vuelta con un total de 40 puntos. En la vuelta 34 comenzaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Seguido haremos 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Ahora haremos 4 disminuciones de puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Vamos ahora a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Seguido 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahora estaremos repitiendo exactamente lo mismo en este lado, lo mismo que hicimos de este lado de acá. O sea, sus 3 puntos bajos, 3 medios puntos altos, 4 disminuciones de punto alto, luego 3 medios puntos altos y para cerrar los 3 puntos bajos y terminaremos esta vuelta con un total de 32 puntos. Justo en el último punto bajo de esta vuelta 34, ahí haremos cambio de color, insertamos el gancho, tomamos la lazada y ahora sí vamos a cortar esta hebra, pues vamos a comenzar a utilizar el hilo de color dorado, color oro. Hagamos el nudito. Listo el nudo, vamos a terminar este punto bajo tomando la hebra de color oro. Listo. Vamos a iniciar la vuelta 35 haciendo un puntico deslizado justo en el primer punto bajo que realizamos de esta vuelta. Ahí hacemos un puntito deslizado. Ya retiramos el marcador, pues no lo necesitamos. Vamos a subir esta vuelta 35 con 2 cadenas. Y en el mismo lugar donde hicimos el punto deslizado, ahí vamos a comenzar el primer punto alto de los primeros 4 que vamos a realizar. O sea, que haremos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Seguido haremos 2 medios puntos altos. 1, 2. Ahora realizaremos 20 puntos bajos, sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y así continuaremos haciendo puntos bajos hasta tener un total de 20. Ya que realizamos los 20 puntos bajos, entonces hagamos 2 medios puntos altos. 1, 2 y para terminar la vuelta 4 puntos altos. 1,
2, 3 y 4. Y para cerrar, un puntico deslizado aquí en el primer punto alto que realizamos de esta vuelta. En las cadenas no, en el punto alto. Un puntito deslizado. Y ya podremos cortar hebra, dejándola cómoda solo para asegurarla y esconderla. La extraen y con una agujita lanera, pues la aseguran y la esconden, al igual que estas hebritas que tenemos acá. Y por supuesto, esta será la parte de atrás del pantaloncito de nuestra princesa y esta la parte de adelante. Entonces ahora sí podremos pasar a colocarlo a nuestra princesa. Antes de colocar este pantaloncito a nuestra princesa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estirar un poquito. No se va a dañar, pero lo necesitamos estirar un poco para que entre lo más fácil posible nuestra princesa. De igual forma acá en los piecitos, aquí sí estiren un poquito más. Sin miedo, esto no daña la ropita. Listo. Entonces, esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Comencemos. No va a ser tan fácil como colocar un vestido, pero todo es posible. Póngale mucho amor. Entonces, introducimos un piecito y luego el otro. Listo. Vamos a ir subiendo. Si lo quieren dejar fijo, pues pueden hacerlo, y le dan unas puntaditas, ya que sí es un poco complicado esta ropita para que nuestras nenas jueguen con ella. Yo voy a agarrar el piecito . Listo. Así él va subiendo poquito a poco. Vean cómo por aquí sí entra ya bien. Vamos la otra piernita. Y así van subiéndolo. Vamos a colocar la de atrás. Y ahora la parte de adelante. Vean cómo queda esa tica, ¿ven? Es un poco difícil hacer removible esta ropita, pero queda hermosa. Simplemente no se va a poder remover tan fácil como las otras ropas, pero vean que sí se puede quitar y poner por si la quieren lavar, solo que es un poco más difícil. Entonces ahora sí hagamos la blusita. Esta blusita la iniciaremos utilizando el mismo hilo de color agua fuerte e iniciaremos con 31 cadenas. Ya que tengan listas las 31 cadenas, entonces vamos a comenzar haciendo un punto bajo en la segunda cadena, contando a partir de donde terminamos, o sea 1 y 2. En esta de aquí vamos a comenzar a hacer puntos bajos, pues estaremos haciendo durante toda la vuelta 30 puntos bajos en total. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos uno encima de cada cadena hasta tener un total de 30. Para la vuelta 2 primeramente vamos a girar el tejido y desde la vuelta 2 hasta la vuelta 4 estaremos haciendo 30 puntos bajos sin aumentos ni disminución, comenzando justo aquí en el primer huequito. 1, 2, 3 y 4 y así continuaremos hasta tener un total de 30 puntos bajos y de igual forma continuaremos tejiendo hasta la vuelta 4. Y sí, como puede ver, yo no utilizo cadena de subida, no lo creo necesario. La vuelta 5 la vamos a iniciar primeramente girando y seguido haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer 13 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Nos vamos a saltar un puntico de acá, vean, nos saltamos este puntico y en el siguiente ahí comenzaremos a realizar 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Subimos 13 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Nos volvemos a saltar un puntico y en el siguiente ahí comenzaremos a realizar los últimos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y habremos terminado esta vuelta con un total de 54 puntos. Para la vuelta 6 vamos a girar el tejido y comenzaremos realizando 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el punto número 9, o sea el punto bajo número 9 lo vamos a realizar justo en la primera cadena que realizamos. Vean, enderezan la cadenita que les quede de frente y justo en la primera ahí vamos a realizar el noveno. Ya que tenemos los 9 puntos bajos, vamos a seguir con 2 medios puntos altos. Vean cómo tomo la cadeneta. Es así por debajo, tomando 2 hebras. 1 y 2. Seguido 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Seguido 2 medios puntos altos. 1 y 2. Ahora vamos a realizar 14 puntos bajos. 1 en la última cadena. Y seguimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 y el 14 en la primera cadena que tenemos. Seguido 2 medios puntos altos, lo mismo que hicimos en esta manguita de acá. Uno y 2. Ahora 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 medios puntos altos. 1, 2. Y para terminar la vuelta, 9 puntos bajos, que el primero será en la última cadena que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hemos terminado esta vuelta con un total de 54 puntos. En la vuelta 7 vamos a girar el tejido y precisamente haremos 54 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos durante toda la vuelta haciendo puntos bajos. Justo en el último punto bajo haremos cambio de color, pues comenzaremos a utilizar el hilo de color dorado para hacer un acabado. Entonces vamos a cortar esta hebra y vamos a anudar el hilo de color dorado. Ya que tengamos listo, bien seguro, entonces terminamos este punto bajo tomando la hebra de color dorado. Listo. Ahora vamos a, para la vuelta 8, girar el tejido y comenzaremos a realizar puntos deslizados durante todo el borde de la blusa. Entonces comenzamos aquí en el primer huequito. 1, 2, 3, 4, 5 y así continuaremos haciendo puntos deslizados durante todo el borde. Incluso por acá bajamos y volvemos a continuar, o sea, continuamos realizando puntos deslizados por todo este borde de acá. Y yo lo creo necesario justo hasta aquí. Acá no lo creo necesario, pues yo voy a cerrar esta blusita así montándolo, entonces ya no se verá. Pero si usted lo desea, puede hacer el punto deslizado en ambos bordes. Una vez realizado el borde a todo alrededor, vea cómo ha quedado. Entonces vamos a hacer una cadena más solo para asegurar. Vamos a cortar la hebra dejándola cómoda para asegurarla y esconderla. Bueno, en este caso ya no hace falta asegurarla más, pero sí esconderla. Al igual que todas estas otras hebritas, pues ya de regreso ya las habré escondido y vean cómo va quedando esta bella blusita. Para el cierre de la blusita estaré utilizando este material que es pegueta, pero vuelvo y les repito, como al inicio del tutorial, o sea en el primer vídeo, usted puede utilizar un botón o simplemente coserlo y dejarlo fijo en la princesa. Pero yo en este caso estaré utilizando este material y lo estaré colocando con silicón caliente. Entonces coloquémoslo juntos.
uno de este lado. Y en la parte que monta, entonces lo pondremos por debajo. Listo, ya podremos vestir a nuestra princesa. Continuemos vistiéndola, y algo que quería comentarles es que yo solo le he hecho este borde por encima, acá debajo, vean. Pero si usted lo desea, puede también hacerle un bordecito dorado acá. Tal vez se vea mucho más bonita la blusita, pero yo hasta aquí lo dejaré, pues así me ha gustado. Entonces vistámosla. Y ahora por detrás, pues lo que me gusta de este tipo de cierre es que es súper fácil para una niña. Vean, es solo montarlo y ya está listo. Y vean cómo ha quedado la blusita. La idea es que quede así precisamente, los volantes así levantaditos. Esa es la intención. Entonces así hemos acabado de colocar ya su pantaloncito y su blusita, y solo nos van faltando los zapaticos, que no es que sea un tutorial tan largo, pero lo dejaré para un último vídeo porque los estaremos utilizando tal vez en Mulan y alguna que otra de las princesas que nos van faltando. Y sin más, espero haya disfrutado de este tutorial, y si ha sido así, regáleme un like y déjeme su comentario. Además, si puede, si tiene el tiempo, compártalo para que este vídeo llegue cada vez a más personas. Pues nos vemos en el siguiente vídeo para ya terminar a nuestra princesa Jasmine. ¡Chao!